Bueno, que los patitos, ayer estábamos hablando de la Agenda 2030 y como lo dejamos colgado, evidentemente el vídeo se iba a hacer muy largo de haber entrado en asuntos de el señor Javier Cortés Fernández, de Cristina Monge y Pablo José Martínez. La Agenda 2030, evidentemente, como comentamos ayer, sucintamente, se resume en el hecho de un plan de Naciones Unidas aprobado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas por unanimidad, para establecer lo que no fue posible con la Agenda del Milenio. Con esos 17 objetivos y los ODS, objetivos de desarrollo sostenible, y que no solamente son medioambientales, sino también económicos, sociales, políticos, sobre todo políticos los dos últimos. Por lo tanto, teníamos ayer, los que hayan entrado aquí, espero que hayan visto el programa de ayer. Y continuamos con Javier Cortés, que es ex responsable de United Nations Global Compact para América Latina, Caribe y Norteamérica, experto en colaboración multiactor para localización Agenda 2030, diciendo que no vivimos un cambio, una era de cambio, sino vivimos un cambio de era. Con lo cual, cambio será la palabra de hoy. Cambio. No vivimos una era de cambio, sino vivimos un cambio de era. Un mantra bastante marketingiano, y que dice que no vivimos una era de cambio, sino vivimos un auténtico cambio de era. Un cambio de era que viene determinado por dos elementos fundamentales. Por un lado, por la cadencia de un modelo de crecimiento lineal y de corto plazo que ignora en su propia definición de riqueza la complejidad de las realidades y las interrelaciones entre los ámbitos sociales, económicos, medioambientales, humanos e institucionales. La define como la monetización del Producto Interior Bruto en las expectativas de retorno de sus inversiones. Un modelo lineal que no valoriza los impactos medioambientales o sociales, no los integra en los modelos de gestión y de toma de decisión de su sistema productivo, lo que genera las llamadas externalidades negativas en la sociedad y el medio ambiente. Estas externalidades, acumuladas en el tiempo y aceleradas exponencialmente a partir de 1945, con el auge de la globalización de la economía financiera y la sociedad de consumo, derivan en lo que hoy vivimos como límites impostergables que ponen en riesgo el equilibrio medioambiental del planeta tal como lo conocemos y el futuro de la humanidad. Límites, en primer lugar, en el ámbito medioambiental, como muestran las evidencias climáticas científicas que recogen estudios como los de J. Rockström del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que muestran riesgos sistémicos derivados del cercano desbordamiento de algunos límites planetarios relativos a la acidificación de los océanos, de acidez, a la sostenibilidad del ciclo del nitrógeno y del fósforo, a la disponibilidad y acceso a agua dulce, a la pérdida de biodiversidad, a la contaminación del aire, a la deforestación y desertificación de la tierra. Los indicadores científicos llevan a considerar incluso una nueva era geológica en la que el hombre, con su actividad productiva, es capaz de transformar de manera irreversible los ecosistemas de la litosfera, y que el premio Nobel de Química Paul Crutzen terminó como la nueva era del antropoceno. A estos límites medioambientales se suman los límites sociales derivados de brechas de desigualdad profunda dentro y entre países, brechas socioeconómicas, brechas digitales, brecha de igualdad de género, brechas de desarrollo humano. Estas brechas de desigualdad estructural en contextos actuales, detonados por el acceso a voz de las personas merced a las tecnologías de información y de la comunicación, las TIC, derivan en escenarios sociales de alta conflictividad, alta volatilidad, que cuestionan y tensionan la estabilidad de cualquier contrato social e incluso la legitimidad percibida de las instituciones democráticas formales para representar las necesidades o demandas de la ciudadanía
y garantizar el acceso a las capacidades necesarias para el libre ejercicio de sus derechos. Estos productos profundos desequilibrios entre regiones y países del mundo, incluso entre los propios países, que provocan grandes desplazamientos y presiones demográficas para acceder a recursos estratégicos para el desarrollo humano. De las personas se derivan límites en seguridad humana. Es muy relevante señalar aquí que afrontamos límites incluso financieros, como denota la tendencia de los grandes fondos de inversión por integrar el buen gobierno, la sostenibilidad ambiental y social, ESG, por sus siglas en inglés, como criterios de elegibilidad transversal para tomar posiciones en activos en sus estrategias financieras. Una de las grandes claves para esta reorientación estratégica es que existe una exposición financiera global a corto plazo ante la ausencia de mercados de inversión suficientemente robustos de medio y largo plazo con los que balancear los portafolios de inversión globales. La industria financiera tiene la necesidad de construir esos mercados. La principal oportunidad es hacerlo reactivando y expandiendo el ciclo económico internacional a través de las inversiones masivas en innovación, tecnologías, planes y proyectos orientados a transformar las infraestructuras económicas a nivel global hacia un crecimiento descarbonizado, verde y sostenible, con un impacto social positivo que reduzca la volatilidad, favorezca la estabilidad y genere el caudal de datos, las taxonomías necesarias para proyectar escenarios de previsibilidad y confianza que faciliten la diversificación de las carteras de inversión globales. Por otro lado, el segundo elemento definitorio de este cambio de era es consecuencia de la revolución de las TIC, que han generado sociedades más hiperconectadas, más transparentes, más complejas, expuestas y más volátiles e inciertas que nunca. Esta hiperconexión cibernética genera nuevos límites éticos, más bien límites a la falta de ética, las consecuencias de las tomas de decisión antaño diluidas en una escala global y difíciles de trazar y atribuir, hoy se conocen al instante y pueden ser trazables de manera meridiana por las tecnologías. La falta de integración radical de la ética y los derechos humanos en los procesos de crecimiento lineal y de corto plazo han derivado una profunda deshumanización y desvinculado al modelo de crecimiento de escala del ser humano que ha permitido evolucionar como especie. Su capacidad de sentir empatía, compasión, capacidad de anticipar y colaborar. En las sociedades hiperconectadas de hoy día, el comportamiento ético y social esperado de los actores tomadores de decisiones es un elemento crítico para la valoración de cualquier proyecto de índole pública, privada, empresarial e incluso personal. Y su vulneración es más difícil de ocultar, por lo que su puesta en evidencia supone un riesgo difícil de asumir y superar por cualquier tomador de decisiones. Por anteriormente expuesto, debemos concluir que en este cambio de era, en el que afrontamos límites impostergables para el planeta y la humanidad, y en el que lo hacemos en contextos de máxima hiperconexión, la confianza es la divisa que cotiza al alza y que es necesaria para el éxito de cualquier proyecto de cualquier naturaleza en el medio y largo plazo. Transformación de las organizaciones. La necesidad de generar confianza en el comportamiento de actores públicos y privados en esta nueva era implica transformaciones profundas en los modelos organizacionales a varios niveles. En primer lugar, es condición sine qua non una transformación epistemológica con la que mirar a la realidad para entenderla en toda su complejidad y entender las interrelaciones entre lo social, lo económico, lo medioambiental, lo humano y lo institucional. Es preciso pasar de una mirada lineal a la realidad a una mirada sistémica, y esto requiere una transformación a nivel académico para dotarnos de nuevas epistemologías, nuevas metodologías y nuevas taxonomías con las que definir nuevas áreas de conocimiento transdisciplinares que nos permitan observar y aprender
la complejidad de la realidad y gestionar adecuadamente nuestros impactos simultáneos en las diferentes dimensiones para generar la confianza necesaria en el desarrollo de nuevas estrategias e intervenciones. Asimismo, será preciso que el conocimiento generado por la investigación en el ámbito académico se transfiera a procesos de investigación aplicada e innovación que permitan contribuir a generar impactos positivos en los desafíos de desarrollo sostenible. Serán precisas asimismo transformaciones en los modelos organizativos públicos y privados que operan en la realidad compleja e hiperconectada. En primer lugar, las instituciones de administración pública hoy están expuestas a una pulsión democrática cotidiana, online, que condiciona su legitimidad percibida a generar confianza en la eficacia de su gestión para garantizar las capacidades de la ciudadanía para el libre ejercicio de sus derechos. Esta situación exige que la administración pública se dote de la innovación y de la capacidad de colaboración con otros actores necesarios para ser eficaz en lograr resultados en el desarrollo sostenible del territorio que gestiona y que refuerce la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Los modelos de negocio están igualmente expuestos que en esta nueva era a la necesidad de generar confianza en el conjunto de sus grupos de interés, ya no solo de sus accionistas. Para generar esta confianza es preciso que integren las dimensiones sociales, éticas y medioambientales, ESG, en los procesos de toma de decisión de toda la cadena de valor del negocio de modelo y de modo que estén en condiciones de gestionar adecuadamente sus impactos. De igual manera, los modelos de negocio tienen una oportunidad de adoptar estrategias de colaboración con las instituciones y otros actores para abordar conjuntamente los retos compartidos del desarrollo sostenible del territorio, generando de esta manera la apreciada confianza ante el resto de actores, confianza valorada y reconocida en términos de premio de mercado por los propios grupos de interés del negocio, como inversores, clientes, proveedores, personas empleadas, consumidores, sociedad civil, etc. La sociedad civil también debe abordar una transformación para generar la confianza necesaria en sus personas asociadas, su capacidad y eficacia, la aceleración de los cambios estructurales necesarios en el desarrollo sostenible en ese cambio de era. Es preciso que la sociedad civil, además del desempeño de su rol tradicional y fundamental de garante de las buenas prácticas y de la licencia social para operar del resto de actores, de un paso adelante en su rol de socio capaz de colaborar y acelerar las transformaciones del resto de actores públicos y privados con el que comparte el territorio. Esto requiere un profundo conocimiento del metabolismo de toma de decisión de los modelos de negocio y de administración pública para ser capaces de identificar los procesos de cambio reales, diferenciarlos de los que no lo son y generar palancas y aceleradores de la transformación hacia modelos empresariales sostenibles y una administración pública más eficaz para abordar el desarrollo sostenible del territorio y regenerar el contrato social a construir uno en torno al mismo. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, incluso la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, como instrumento de gobernanza, institución de gobernanza global, se ha de transformar para generar confianza y reforzar su legitimidad percibida en esta nueva era. Para abordar de manera eficaz los retos del planeta y la humanidad descritos en este documento, la ONU asume que no es suficiente trabajar con los gobiernos estatales, sino que es preciso convocar a todos los actores que toman decisiones cotidianas en cada uno de los territorios del planeta, véase gobiernos subestatales, regionales y locales, empresas, inversores, sociedad civil, centros académicos, investigación, cooperación internacional y ciudadanía en general. Se limita a todos ellos a un proceso de diálogo y co-creación multiactor, inter y transdisciplinar para definir la agenda que marque los objetivos del planeta y de la humanidad en los siguientes 15 años. Se convoca a todos los actores porque será precisa la colaboración sistemática y consiguiente en el largo plazo entre todos ellos para la posterior implementación de las estrategias y acciones que contribuyan a lograr los objetivos definidos conjuntamente. De esta manera, y tras un proceso de varios años de diálogo y co-creación que comienzan tras la cumbre de Río +20 en 2010, se aprueba el 25 de septiembre de 2015 ante la Asamblea General de Naciones Unidas la Agenda 2030.
de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos con 169 metas y sus correspondientes indicadores para disponer de una agenda que aporta una mirada sistémica a la realidad, entendiendo la complejidad de las interrelaciones entre el planeta, las personas, la prosperidad, la paz y las alianzas necesarias para movilizar la innovación, las tecnologías, los datos y los recursos financieros y de todo tipo necesarios para abordar estos retos. Esta Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, asume e integra en su preámbulo toda la epistemología del enfoque de derechos humanos y define el lema no dejar a nadie atrás como condición necesaria a integrar en cualquier política, estrategia o intervención orientada a avanzar en los ODS. Conecta de esta manera con la necesidad de integrar la ética y los derechos humanos en el nuevo modelo de desarrollo humano sostenible. La Agenda 2030 tiene por objeto asimismo movilizar los recursos necesarios para la financiación del desarrollo y adoptar los compromisos a nivel nacional para lograr los objetivos climáticos acordados en París en la COP21 de 2015. Los ODS marcan una agenda que no se va a aplicar como una receta salida de un acuerdo entre gobiernos de las Naciones Unidas, sino una agenda que se ha de contextualizar en cada uno de los territorios del planeta, que se va a construir desde la acción colaborativa de todos los actores públicos y privados que concurren en dicho territorio. Los ODS se constituyen además en un excelente marco trazable, con objetivos, metas e indicadores medibles que facilitan y orientan la acción colaborativa de la misma manera que favorece la construcción de confianza entre actores. Permite asimismo superar la retórica de disociación entre lo público y lo privado, superar la diatriba ideológica de los estados versus los mercados y abordar la acción colaborativa de estados democráticos transparentes y eficaces con mercados transparentes que integran la sostenibilidad en sus decisiones y gestionan sus impactos sociales y medioambientales positivamente. Esta agenda necesita conectar con ciudadanía participativa, exigente y con sentido de pertenencia para conjuntamente abordar los ODS, metas e indicadores compartidos en un territorio sobre los que regenerar el contrato social estable del futuro. En este punto es imposible no olvidar el hecho de que es importante destacar la oportunidad de integrar los objetivos de desarrollo sostenible en los programas de los partidos políticos democráticos y los procesos parlamentarios legislativos, a fin de buscar un gran consenso en torno a esta agenda y reforzar el papel de las instituciones democráticas en la construcción del contrato social en torno a objetivos de desarrollo sostenible comunes, compartidos, trazables, medibles y reconocibles por todos los actores de un territorio. La agenda asimismo es universal, por lo que permite conectar procesos similares de avance de los ODS que se están dando simultáneamente en todo el planeta, coayudando a un proceso desde lo local a lo global para construir un nuevo contrato social global desde la construcción del contrato social en torno a los ODS en cada uno de los territorios. La coherencia de abajo arriba, de arriba abajo, entre los distintos niveles de la administración pública, con unas competencias o cuyas decisiones tengan impacto en el territorio, será fundamental para garantizar la funcionalidad, las sinergias y la escalabilidad de los procesos de transformación de esta escala universal. La localización de la Agenda 2030 y su implementación en y desde el territorio y la colaboración multiactor y multinivel. Para avanzar esta agenda común y compartida es precisa para decir en lo que comentaba anteriormente, la colaboración radical, sistemática, consistente y sostenida en el tiempo entre los actores públicos y privados en torno a una serie de procesos fundamentales de localización e implementación de la agenda en el territorio. Ciudadanía sensibilizada, consciente y participativa. El primero de estos procesos es la colaboración entre todos los actores de generar una ciudadanía consciente, interpelada, informada, sensibilizada, protagonista de los procesos de transformación de su contexto cotidiano. La ciudadanía empoderada por las tecnologías es uno de los vectores novedosos, disruptivos de la transformación para lograr despertar la conciencia y la consciencia individual en torno a los retos del cambio de era, su movilización y participación para una conciencia colectiva. Eso requiere que los retos a abordar, que es clave la colaboración, la implementación de algunas acciones estratégicas como las siguientes:
Las campañas de comunicación que integran innovación en técnicas neurocognitivas que permitan una adecuada percepción del mensaje de transformación por parte de la ciudadanía. La comunicación de la implementación de la agenda integrando comunicaciones de victorias rápidas para generar atención y reconocimiento por parte de la ciudadanía de procesos en sí complejos y de largo plazo. La educación para el desarrollo, el fomento de la cultura en torno al desarrollo sostenible del territorio que fomente el sentido de pertenencia y las identidades compartidas en torno a estos valores asociados al territorio como un acelerador de la implementación de los ODS y el contrato social. El arte, las actividades deportivas o festivas serán elementos críticos como parte consustancial al ser humano que le hace despertar a una nueva era, generar emoción en torno a los retos, asociarlos a valores compartidos en torno a los que construir identidades y sentido de pertenencia y tomar un protagonismo que se traduzca en la adopción de hábitos de consumo sostenibles, de movilidad domésticos como gestos de eficiencia en los usos de los recursos y la separación de los residuos, hábitos de alimentación, hábitos de participación, de opinión y una predisposición a reconocer planes, políticas públicas o proyectos y estrategias de otros actores para avanzar en retos compartidos. Va a ser fundamental para poder movilizar este vector de transformación que es la participación ciudadana. Innovación en la administración pública territorial. La innovación en la gestión de la administración pública es un ámbito crucial, tanto para dotarla de la eficacia necesaria para responder a una nueva pulsión democrática condicionada por las tecnologías, como para prepararla para establecer canales de colaboración con otros actores con los que comparte los retos comunes de avanzar los ODS del territorio. Entre las innovaciones más relevantes la primera sería la de dotarse de un sistema de incentivos compatible con la hoja de ruta y las políticas de desarrollo sostenible que van a orientar la transformación del territorio. La definición de pliegos de licitación pública que integren la sostenibilidad, los ODS del territorio y estimule la compra responsable, verde, innovadora, sostenible, que estimulen el acceso de actores que van más allá del precio, aportan valor sustantivo para el desarrollo territorial sostenible, caso de las pymes u organizaciones de la economía social. Innovación también en la definición de marcos fiscales, regulatorios, normativos, la conocida por el término anglosajón Smart Regulation, en los distintos niveles de la administración con competencias legislativas sobre el territorio que estimulen los modelos de producción, de consumo y de inversión que favorezcan la hoja de ruta ODS, que se pretende impulsar criterios de inversión pública orientados a estimular este mismo modelo, criterios de gestión sostenible en las empresas públicas que operen en el territorio para que integren los ODS y los impactos sociales y medioambientales, a su vez hagan funciones tractoras del tejido productivo. En segundo lugar, innovación para dotar a la administración pública de una gestión eficaz orientada a avanzar resultados de desarrollo sostenible. En este sentido, será preciso que la administración pública integre capacidades metodológicas para el diseño de hojas de ruta de largo plazo que trasciendan más de un periodo legislativo como mínimo, plazo necesario para abordar objetivos tan estructurales como los de el desarrollo sostenible, innovaciones metodológicas para trabajar con diferentes actores en procesos de co-creación del diseño de hojas de ruta, planes, proyectos que aporten una mirada transdisciplinar a cómo abordar los retos de transformación de la realidad compleja del territorio hacia los ODS. La implementación de hojas de ruta de largo plazo que superen más de uno o dos periodos legislativos hasta 2030 requieren de una metodología que, más que en el concepto de planificación, se base en el del diseño estratégico para que permita adaptarse a los cambios coyunturas en el tiempo sin perder la dirección estratégica y un modelo de gestión con un peso importante en el seguimiento de indicadores y la evaluación de los planes y las políticas. Esto implica directamente integrar innovación, tecnologías y acceso a datos de manera masiva que faciliten la adecuada trazabilidad de las decisiones de implementación, permitan una constante autoevaluación, aprendizaje, adaptación de la implementación de las políticas para adaptarse a cambios
en los contextos. Sobre todo, este seguimiento se armará una adecuada estrategia de rendición de cuentas con resultados medibles y trazables a la ciudadanía mediante herramientas de gobierno abierto que fortalezca la relación con esa ciudadanía interpelada, protagonista y preparada para exigir resultados, reconocerlos y protegerlos. El avance de una agencia, de una agenda tan transformadora como los ODS, requerirá innovar y generar capacidades a la administración local para dotarse de marcos jurídicos normativos que faciliten la coherencia de políticas entre las diversas áreas de gobierno de la administración territorial correspondiente para estar en disposición de, en primer lugar, dotarse de una visión integral y sistémica de las políticas y acciones a implementar para generar impactos y resultados en los desafíos de desarrollo sostenible del territorio y, en segundo lugar, estimular las colaboraciones, innovación y sinergias entre las diferentes áreas, superando las competencias estancas y las ineficiencias y disfunciones que genera. Capacidades jurídico-normativas también para dotarse de un marco que garantice la coherencia multinivel entre los distintos ámbitos de gobierno sobre las decisiones que tengan impacto y relevancia en los objetivos de desarrollo sostenible del territorio en cuestión. Un último ejemplo de innovación relevante es la administración pública, que reside en dotarse de un marco administrativo ágil y flexible que permita trabajar el enfoque colaborativo de las alianzas público-privadas multiactor, superando la única vía del contrato público y poniendo el foco en la posibilidad de compartir recursos, innovación, tecnologías y datos para abordar objetivos compartidos. Innovación del sector empresarial. Tal como comentamos en el primer apartado sobre la necesidad de generar confianza en los stakeholders, en esta nueva era el tejido empresarial también deberá innovar para dotarse de capacidades para que los modelos de negocio aborden transformaciones al interior de sus modelos de negocio que les permitan conocer los impactos, tanto los positivos como los negativos, que genera la empresa en cada ODS a través de las decisiones de todo su ciclo de negocio: cadena de suministro, proceso de producción, cadena logística, departamento de investigación, desarrollo e innovación, recursos humanos, comunicación, etc., para hacer adecuados diagnósticos que permitan orientar las decisiones estratégicas hacia los ODS. Esto es aplicable a todo tipo de empresa, grande, pyme o cooperativa, el diagnóstico de los impactos de sus decisiones en ODS. Identificar y utilizar indicadores de sostenibilidad ODS como indicadores de gestión que permitan generar incentivos en los procesos de toma de decisión en todo el modelo de negocio y permitan alinear las estrategias de negocio con los ODS. Comunicar adecuadamente la integración y el alineamiento del modelo de negocio con los ODS para aprovechar los incentivos de mercado que esto genera en términos de señales e inversores a la administración pública, a las cadenas de valor, a las personas trabajando en la empresa, a los mejores talentos recién salidos de la universidad, a los consumidores, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general. La formación de profesionales en áreas diferentes a las de la RSC para la plena integración de la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor del negocio, así como la socialización de herramientas para poder integrar la sostenibilidad y los ODS en todo el ciclo de negocio del tejido productivo madrileño, como por ejemplo SDG Compass, SDG Action Manager, entre otras, o más específicas, para integrar la circularidad en los modelos de negocio como Life Cycle, Sustainability Assessment LCSA, serán de gran utilidad para dar herramientas concretas a las empresas, tanto a pymes como a las empresas tractoras, para poder abordar estas transformaciones generadoras de valor empresarial e integrar la sostenibilidad en las cadenas de valor, mejorando así la sostenibilidad y la productividad del conjunto del tejido productivo del territorio. Del mismo modo, serán necesarias capacidades para que las empresas que han llevado a cabo esta transformación interna en sus modelos de negocio y alineado sus estrategias hacia los ODS se sumen a la transformación externa de los ODS en aquellos contextos donde operan, trabajando fundamentalmente en los siguientes frentes: constituyéndose en aliados de primer nivel de la administración pública local,
y del resto de actores para tal fin, y sumándose a los ejes de implementación mencionados, contribuyendo a la construcción de una ciudadanía consciente, sensibilizada y participativa de los procesos de transformación e integrándose en alianzas para contribuir a los siguientes procesos de implementación de la agenda que glosamos a continuación. Co-creación del diseño de hojas de ruta de largo plazo para la transformación del territorio. A diferencia de algunos autores que hablan de una orientación keynesiana de la misma, este autor entiende que va más allá de la inyección de liquidez en la demanda agregada para impulsar la reactivación de la economía, fundamentalmente a través del gasto público y el gasto social, absolutamente necesarios por otra parte para abordar la cohesión social del territorio. La implementación de esta agenda en un territorio requiere trabajar el propio diseño del modelo de desarrollo sostenible que se va a impulsar, requiere de un cambio sistémico en la propuesta de los patrones del modelo que va a orientar el desarrollo del territorio, del que se va a derivar el diseño de sus hojas de ruta, planes y políticas, lo que los economistas llaman políticas de oferta, y al cual se debe adaptar de manera coherente el sistema de incentivos regulatorios, fiscales, licitadores y la innovación de las organizaciones públicas y privadas para lograr la transformación y los ODS en el territorio. El tercer eje estratégico fundamental para la implementación de la Agenda 2030 consiste, por tanto, en la elaboración de una hoja de ruta de largo plazo que contenga lo que la profesora Mariana Mazzucato define como un enfoque de misión compartida entre todos los actores públicos y privados que concurren en un territorio y orientada al logro de los ODS comunes y compartidos, la profundización y consolidación en un contrato social en el territorio en torno a los mismos. El diseño de la hoja de ruta y de los planes y políticas que desarrollen este enfoque de misión compartida debe ser producto de un proceso de co-creación multiactor que facilite una mirada transdisciplinar al diseño de la propuesta y permita abordar todas las dimensiones del desarrollo sostenible del contexto del territorio. Para ello, es preciso que la administración pública disponga de las capacidades institucionales para habilitar un espacio formal, estable de diálogo de políticas complementario, pero diferenciado del espacio tripartito de negociación, de consensos básicos del diálogo social, donde prime la presencia multiactor y el enfoque del diálogo sea colaborativo, que facilite un entorno de confianza, de conocimiento mutuo de los metabolismos de gestión del resto de actores y donde se vaya tomando conciencia del potencial de colaboración en torno a objetivos de desarrollo sostenible asumidos por todos los actores. De este proceso de diálogo y de conocimiento mutuo derivará el proceso de co-creación, el diseño de la hoja de ruta de transformación en el largo plazo. El propio proceso de co-creación facilitará la colaboración radical entre todos los actores en la implementación y permitirá incorporar a la misma la innovación, las sinergias, los recursos, las tecnologías y algo fundamental, los datos necesarios para el adecuado seguimiento, rendición de cuentas a la ciudadanía y orientación a resultados del desarrollo de la implementación de esta hoja de ruta. Un acelerador del avance de la Agenda 2030 es el estímulo y la catalización desde la administración pública en todo un ecosistema de emprendimiento e innovación ciudadana del territorio para darle vector y orientativo a dar soluciones a los ODS definidos en la hoja de ruta a largo plazo. Este es el papel del Estado emprendedor, tal como lo denomina Mazzucato, el de alimentar un vector de transformación masiva como son los ecosistemas de emprendimiento e innovación multiplicado por acceso a las tecnologías a bajo coste para orientarlos a contribuir con ideas, proyectos y soluciones a los objetivos de desarrollo sostenible de la hoja de ruta de transformación. Atracción de la inversión pública y privada de largo plazo hacia las hojas de ruta públicas, políticas y proyectos para el logro de los ODS. Las hojas de ruta de largo plazo, bien estructuradas como política pública, enmarcada
en un plan co-creado y participado por el sector empresarial y otros actores que integre innovación, tecnologías bien acompañado con datos para hacer adecuadas proyecciones y arraigado a la ciudadanía, constituye un escenario idóneo para atraer la industria de inversión de medio y largo plazo en desarrollo sostenible que se está configurando internacionalmente. Permite reducir la volatilidad de la inversión identificando betas de inversión atractivas en sectores alineados con los impactos positivos del ODS, reducir los riesgos e identificar valores positivos como sinergias y estabilidad a largo plazo. El plan para el crecimiento verde de la Unión Europea, hoja de ruta de largo plazo para transformar las economías europeas hacia la descarbonización y el desarrollo sostenible, se dota de una estrategia financiera de la Unión Europea para una transformación a un modelo de desarrollo sostenible y de un paquete financiero como los fondos Next Generation y los mecanismos financieros para la reconstrucción y resiliencia tipificados en el Reglamento Unión Europea 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de febrero de 2021, que buscan precisamente este tipo de propuestas robustas para atraer la inversión hacia impactos en el desarrollo humano sostenible en el largo plazo. Incluso para el tejido productivo se ha elaborado una taxonomía ESG que será preciso integrar en la capacitación del tejido empresarial del territorio para que las empresas puedan dar señales adecuadas a inversores en Europa. Será importante trabajar por contar estos planes, políticas y proyectos con mecanismos de inversión privada en ODS, bonos ODS, bonos verdes, fondos de inversión de impacto, outcome funds, etc. Trabajar o crear mecanismos innovadores de financiación pública blended finance para planes, políticas o proyectos de ODS que permitan apalancar flujos relevantes de inversión privada. En este sentido, será necesario generar capacidades para diseñar los proyectos o políticas de impacto en ODS de manera adecuada para facilitar el análisis y decisión de los actores inversores, estructuración de proyectos de tramos de financiación adecuados para atraer los recursos más adecuados, privados, públicos o blended, disponer de la información en torno a una política o plan de desarrollo y sobre todo dotarse de los indicadores y las taxonomías adecuadas para facilitar el análisis por los decisores de inversión, como las taxonomías core de la UNCTAD para ODS. 4+1. Contribución a la Agenda Internacional de las Naciones Unidas para la localización de los ODS y a generar un movimiento local global de implementación abajo arriba. Los procesos locales que buscan dar solución a los problemas del territorio en una clave ODS se suman a un proceso universal que se está produciendo de manera simultánea en N territorios para el planeta, involucrando actores, debates y soluciones similares, cada una en un contexto, pero inspirados por objetivos compartidos, identificables y agregables. Esto genera una muy interesante oportunidad de conexión de procesos, intercambio de experiencias y soluciones y un muy importante incentivo a la inversión aplicada a la innovación en desarrollo sostenible debido al efecto de la escalabilidad, así como al impacto generado a través de las cadenas de valor internacionales que toman tierra en los territorios. Asimismo, la posibilidad de conectar agendas de desarrollo locales y regionales con objetivos compartidos en torno a los ODS que movilicen el alineamiento de los sectores empresariales, la ciudadanía, otros actores, los incentivos a largo plazo, la innovación y conecten a su vez con la agenda internacional, genera oportunidades de conectar mercados de inversión al medio y largo plazo con un efecto de escala a explorar y explotar por su potencial positivo hacia el logro de los ODS. Narrativas convergentes. Voluntary Local Reviews. El gran potencial de la localización y la implementación de abajo arriba de los ODS de generar un ecosistema de ciudades, gobiernos locales, regionales, subnacionales, reportando avances sobre cada uno de estos procesos desde cada realidad local y construir una narrativa común convergente de manera que se aproveche la escala de movilizar a todos los actores en procesos similares que se dan de manera simultánea en todo el planeta, generar convergencia de los procesos y los debates de implementación, atraerlo el foco de todos los actores, innovación e inversión privada de medio y largo plazo, todos
sobre estos procesos y darle visibilidad en entornos regionales y globales. Es preciso para la efectiva interconexión de experiencias, buenas prácticas, innovación, tecnologías apropiadas e inversión que puedan inspirar procesos de implementación local en N territorios del planeta. Construir narrativas homogéneas y convergentes que aglutinen los avances y los hagan identificables e interactivos entre sí, así como agregables a los distintos niveles de implementación, favoreciendo la coherencia multinivel, local, regional, global y los procesos de construcción abajo arriba. Estas narrativas para la proyección de los avances de los ODS y la interconexión con otros territorios deberán integrar una doble naturaleza, una cuantitativa aportando datos científicos sobre los indicadores locales de avance de los ODS en coherencia con el marco de indicadores core de UNCTAD para facilitar el seguimiento, trazabilidad y adaptación a nuevos contextos. Para ello, la metodología diseñada por CGLU junto a UNE Habitat y reforzada por el Global Urban Monitoring Framework sirve como el estándar sobre el que generar benchmarks y conexiones. La segunda naturaleza es la cualitativa, aportando una narrativa de procesos sobre los avances cualitativos en cada uno de los ejes anteriores, en línea de acción para sensibilizar la participación ciudadana, generación de capacidades en la naturaleza y resultados de los procesos de co-creación y la atracción de inversión en el papel de la innovación y la tecnología en los procesos de desarrollo de un territorio, etc. Una narrativa asimismo que emocione, que permita identificar un proceso en marcha y que sirva para proyectar internacional y globalmente e inspirar procesos similares. La propuesta de elaboración y presentación de informes voluntarios locales ante el Foro Político de Alto Nivel en julio y la importancia de fortalecer y dar mayor relevancia y presencia al papel de los gobiernos locales y regionales en la implementación de la Agenda 2030 permite identificar la oportunidad de construir estas narrativas convergentes a través de los informes voluntarios locales VLR. Será de esta manera, aterrizando los ODS en nuestro territorio y adaptándolos a nuestra cotidianidad, dotándolos de caras, ojos, nombres, futuros, memorias, culturas, datos científicos y emoción, cómo nos identificaremos con los retos que tenemos como planeta y como humanidad, que no son otros más que transitar de manera justa y pacífica de un modelo de crecimiento lineal y de corto plazo insostenible y deshumanizante a un modelo de desarrollo sostenible colaborativo que ponga a la persona en el centro, hacerlo a tiempo y hacerlo sin dejar a nadie atrás. Vamos con Cristina Monge La Sierra, asesora ejecutiva de ECODES, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza, retos para hacer de la Agenda 2030 la gran oportunidad. 1. La Agenda 2030 de la sociedad pandémica. Estamos hablando de 2021. La gran mayoría de los análisis que se están elaborando sobre los efectos de la COVID-19 en nuestras sociedades coinciden en que, por un lado, se han acelerado tendencias previas y, por otro, han aparecido elementos de cambio. Entre las primeras destacan la ampliación de tecnoespacios a mayores ámbitos de nuestra vida, el incremento de la desigualdad o la polarización del debate público. Ninguno de estos factores es nuevo, pero su influencia en la determinación del contexto social es hoy mayor que hace unos años. La pandemia y su confinamiento provocaron una ampliación del tecnoespacio, tanto en tiempo como en tipo de actividades. La desigualdad ha vuelto a crecer, como están demostrando ya tanto Gini como otros tipos de indicadores, y la tensión social generada por un shock de estas dimensiones ha sido enorme propulsor de la polarización. En el apartado de novedades hay que subrayar la recuperación de la centralidad de los servicios públicos y la renovación a través de la revalorización del papel del conocimiento y de la ciencia. En cuanto empezamos a intuir la dimensión de la tragedia, volvimos la mirada a la ciencia demandando respuestas y a lo público pidiendo protección. Apenas unos meses antes, estos dos elementos, el conocimiento y lo público, pasaban por una profunda crisis de reputación de una parte de la ciudadanía. No olvidemos que eran tiempos de trumpismo y de hechos alternativos. Hoy la conspiranoia y la ilusión de una realidad mágica paralela siguen presentes, por ejemplo, en el movimiento antivacunas, pero el ruido que no provocan en las redes no se oculta
en su arraigo minoritario y en su descrédito. Los servicios públicos han vuelto a la centralidad del debate en su capacidad de tejer una red de protección. Si antes de la pandemia las personas tenían una perspectiva más neoliberal, cuestionaban la importancia de estos dispositivos, hoy estas visiones han quedado relegadas a un segundo plano. La reacción de la Unión Europea en la situación del programa Recuperación, Transformación y Resiliencia apunta en esa misma dirección. La segunda nueva gran tendencia que se ha constatado en 2021 ha sido la revalorización del mundo del conocimiento. Si bien esta pandemia ha supuesto una enorme cura de humildad para los occidentales, que nos creíamos inmersos en una todopoderosa sociedad del conocimiento, la manera en que hemos ido a la ciencia en búsqueda de explicaciones y el éxito sin precedentes que supone disponer de varias vacunas suministrándose en tiempo récord, han ayudado a poner en valor el papel del conocimiento. La ciencia, que arrastraba años de recortes y precariedad, sale ahora muy reforzada por el papel que ha cumplido en la pandemia. Fruto de estas tendencias, la pandemia nos ha devuelto una imagen como sociedad en la que destacan al menos tres elementos. 1.1. Interdependencia. La aparición de un virus en un lugar del mundo fue capaz de poner en jaque al conjunto del planeta en apenas 100 días. Ya no se trata solo de que la globalización haya creado mecanismos de dependencia en las cadenas de suministro, como se puede estar comprobando ahora, o en los sistemas de comunicación. En estos momentos lo que se entiende con fuerza de la vivencia es que hay fenómenos que, por muy locales que parezcan, son susceptibles de producir efectos en el conjunto del globo. Aquella máxima del efecto mariposa nos ayuda a constatar que hay un solo mundo. Esto tiene consecuencias desfavorables, una rápida propagación de los riesgos que no puede evitarse con políticas nacionales, pero también es fuente de oportunidades. En una sociedad, red, interconectada, podemos cooperar más eficientemente que nunca, como se ha visto, por ejemplo, en el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19, desde donde la comunidad científica, la industria y lo público han establecido fórmulas innovadoras de cooperación que han facilitado en buena medida el éxito. A la par, nos deja una lección. Hasta que todo el mundo esté salvo, nadie lo estará. 1.2. Ecodependencia. Lo que ha dejado al planeta fuera de juego no ha sido una guerra nuclear, ni un crack financiero, ni un ataque tecnológico, ni ninguna de las amenazas que suelen dar contenido a las distopías de este principio de siglo. Lo que ha paralizado el planeta entero ha sido un virus, una cadena de información invisible y procedente de la naturaleza, un ámbito donde décadas de desarrollismo incontrolado han alterado los equilibrios de sus ecosistemas, convirtiéndolos en mucho más vulnerables a la aparición de fenómenos como las pandemias. Como vienen recordando desde biología, hace una década que existe evidencia científica de la función protectora ante la expansión de virus que cumplen los ecosistemas complejos, en la medida en que, por mor del cambio climático o de otros aspectos del modelo de desarrollo imperante, estos ecosistemas se debilitan y la diversidad genética disminuye, o lo hacen también las barreras de protección ante virus y pandemias, es decir, el deterioro ambiental revierte en el incremento del riesgo para la salud humana y en consecuencia debilita también las economías. 1.3. Desconocimiento. El conocimiento o desconocimiento ha jugado un papel importante en la pandemia que hará preciso analizar a fondo. Por un lado, la incapacidad de la ciencia para conocer el virus, sus formas de propagación o cómo combatirlo, generaron una sensación de desprotección en una sociedad poco preparada para entender cómo funciona el conocimiento científico. Constatar que los que debían de saber no sabían fue algo que perturbó aún más a buena parte de la sociedad. El papel que los expertos y expertas jugaron durante la crisis puso de manifiesto igualmente la necesidad de repensar desde la administración pública cómo incorporar el mejor conocimiento disponible a la toma de decisiones políticas de forma sistemática y hacerlo además desde la interdisciplinaridad imprescindible que se necesita para abordar estos retos. Finalmente, y aunque pueda resultar contradictorio con lo anterior, hay que subrayar la enorme importancia que ha tenido la obtención de la vacuna en tiempo récord. En menos de un año estaban disponibles diferentes vacunas que empezaron a inocularse de inmediato en la parte rica del mundo. Todo lo anterior apuntaba en una misma dirección. Las sociedades actuales, que ya vivían en un momento de incertidumbre generado por la revolución tecnológica, los cambios demográficos o el cambio climático, entre otros factores, han visto ahora multiplicarse esta inseguridad. Muchas de las coordenadas sobre las que
que discurría la vida están en plena transformación o directamente han desaparecido. La aversión a esta incertidumbre es algo común a la naturaleza humana y de forma especial a Occidente, cuya historia bien puede entenderse como una constante búsqueda de certezas. Todo esto incapacita en gran medida para entender lo que está ocurriendo. El compañero de la aversión a la incertidumbre es el miedo. Miedo al futuro, miedo a lo desconocido, miedo a no entender y no saber sobrevivir en ese nuevo espacio, etc. Y el miedo, como es conocido, es un gran aliado del populismo. 2. Un texto de renovación del contrato social. En este contexto son muchos los diagnósticos que ven en el tiempo actual un momento de una renovación de contrato social. Conviene recordar que la Gran Depresión de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial dieron lugar a un nuevo contrato social progresista que cristalizó en el Estado social. La crisis energética y económica de los años 70 engendró otro contrato, esta vez de corte neoliberal, cuyas consecuencias se dejaron notar de forma especial en la gestión de la crisis de 2008, alcanzando en Europa cotas de desigualdad que no se conocían desde la Primera Guerra Mundial. Hoy la pandemia ha acelerado tendencias previas, ha traído otras nuevas y ha obligado a repensar y a innovar mecanismos de protección social más allá del recetario que ofrecía la ortodoxia económica. A la luz de las aportaciones de distintos analistas estamos asistiendo a una renovación del contrato social a la que se debe prestar atención al menos en dos líneas: el cambio en los roles de los actores tradicionales y la incorporación de elementos nuevos. 2.1. Repensar el rol de los actores tradicionales. Como hoy se habla de la recuperación de centralidad por parte del Estado, no solo se trata tanto de pensar en un Estado que tan solo reacciona ante emergencias, ni uno que pretenda ocupar todo el espacio público. El debate entre Estado mínimo y Estado máximo se ve hoy superado por la necesidad de interpretar la posibilidad que tiene el Estado de generar sinergias entre el conjunto de actores sociales, políticos, económicos y de conocimiento, en la línea que propone Mariana Mazzucato y como se está planteando en la iniciativa de misiones de la Unión Europea, es decir, un Estado cuyo éxito consiste tanto en hacer como en hacer. Esto supone además que sea capaz de desplegar todo su potencial relacional de forma que habilite espacios de co-creación y liderazgo compartido para asumir desafíos que, como se ha visto, nadie por sí solo es capaz de asumir y que se han de afrontar por diferentes actores. También el rol de lo privado ha cambiado. Se venía advirtiendo ya en distintos estudios que la opinión pública reclamaba cada vez más responsabilidad al mundo empresarial. Junto a ello, la pandemia ha puesto de manifiesto que una sociedad enferma, las empresas sufren cierres, paradas temporales, caídas de demanda, etc. En definitiva, el sector privado, como parte de la sociedad, está sometido a sus vaivenes. De ahí que sea imprescindible avanzar desde la idea de responsabilidad social empresarial a un concepto de empresa fundada sobre un propósito que no podrá ser ajeno a la comunidad en la que está inserta. Por otro lado, la sociedad civil en esta pandemia se ha visto mermada buena parte de su actividad, habiendo obtenido mayores resultados allá donde ha sido capaz de poner en marcha lo que es propio, espacios de innovación. Ajeno a las rigideces administrativas y a las exigencias empresariales, el espacio social emerge como el más propicio para la innovación. 2.2. Incorporar nuevos elementos al contrato social. La imagen de la pandemia que nos ha dejado como sociedad aconseja incorporar al menos 3 nuevos elementos al contrato social. Si somos interdependientes, cualquier contrato social debe partir de una visión y una vocación de globalidad. Visión global que no tiene por qué ser homogeneizadora, sino que forzosamente para ser eficaz tendrá que partir de la pluralidad y de la diversidad de lo local. Si somos ecodependientes, urge proyectar sobre el futuro el nuevo contrato social, ya que no se trata de acordar entre los presentes, sino que es preciso dar voz también a quienes heredarán la casa común, garantizando su presencia en la toma de decisiones. Los problemas que hoy sufrimos debido a la degradación ambiental no son solo imputables a los que hoy habitamos el planeta, sino que arrastran las consecuencias de generaciones anteriores. No debería volver a pasar. Por último, si nos atemoriza la incertidumbre, es preciso que el mundo del conocimiento tenga un papel destacado en el nuevo contrato social, al menos en 2 sentidos: para acotar
estos espacios de incertidumbre y para enseñarnos a vivir con ella, admitiendo los límites del conocimiento, sin que ello devenga en un terror que nos vuelva más vulnerables y nos convierta en víctimas propiciatorias de discursos autoritarios, absolutistas, disfrazados de protectores. 3. La Agenda 2030 como hoja de ruta para el nuevo contrato social. La Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y sus correspondientes metas, es la agenda global compartida que se ha dado la comunidad internacional para hacer frente a los desafíos diagnosticados y llegar a las situaciones consensuadas. Las acciones para la pandemia, distintas en cada región, deben ser incorporadas y la renovación del contrato social no puede quedar al margen por dos motivos básicos. En primer lugar, porque es coherente con la redefinición del rol de los actores tradicionales, el ODS 17, dedicado a las alianzas necesarias para implementar la agenda, necesita de un Estado relacional y emprendedor capaz de movilizar todas las capacidades disponibles en un sector privado comprometido con el desarrollo sostenible de una sociedad civil activa e innovadora y de una implementación transversal del mundo del conocimiento. Por otro lado, porque incorpora a los nuevos actores, lo global, el futuro, el conocimiento. La Agenda 2030 es un proyecto global compartido por 197 estados, pero cuya concreción se hace desde la localización, es decir, desde su aterrizaje en lo local. Mira el futuro y lo imbrica de forma transversal en todos los objetivos al incorporar de forma central la sostenibilidad ambiental y hace del conocimiento una pieza clave de su implementación, evaluación y mejora continua. La buena noticia es que la Agenda 2030 ya está en marcha en múltiples espacios que hay que poner en valor y que pueden localizarse en diferentes repositorios. Uno, en primer lugar, y desde lo que podríamos llamar un enfoque vertical, es decir, por ODS, multitud de administraciones públicas locales autonómicas y de las AGE, empresas grandes, pequeñas, universidades, entidades sociales, etc., han hecho suya la narrativa de la Agenda 2030 tanto como marco de futuro que les guíe por dónde caminar, como en cuanto a herramienta de diagnóstico que les ayude a gestionar mejor. 2. Existe otro enfoque que podríamos denominar enfoque horizontal que busca la transversalidad y cuyos pasos son prometedores. Destaca entre ellos el enfoque de misiones que está poniendo en marcha la Unión Europea siguiendo las recomendaciones de la economista Mariana Mazzucato. Misiones que tengan la capacidad de alinear los esfuerzos de todos los sectores, la ciencia, la economía y la ciudadanía para lograr el objetivo común. El enfoque de las misiones que inspira en el ejemplo del Apolo 11, cuando en 1961 John F. Kennedy anunció en el Congreso que su objetivo era llegar a la Luna antes de que terminara esa década. En ese momento no existían aún ni la tecnología adecuada, ni las capacidades, ni el conocimiento para lograrlo. Pero fijar el objetivo, la misión, sirvió de fuerza atractora para que todos los sectores de la sociedad y de la economía unieran sus esfuerzos para lograrlo. La Comisión Europea ha definido los temas sobre los que se trabajarán en estas misiones: cáncer, alimentación sostenible, océanos limpios, adaptación al cambio climático y ciudades inteligentes y climáticamente neutras, y todos ellos en el marco de la Agenda 2030. En este sentido están surgiendo los que podríamos denominar espacios 17, en alusión a los ODS 17, es decir, espacios multiactor en donde acelerar la innovación para buscar soluciones a un desafío de forma rápida y ambiciosa. El día después, anteriormente nombrado, que se define como incubadora, una incubadora de alianzas transformadoras, o la experiencia de Eta Orain Zer, organizada por Kutxa Fundazioa en Guipúzcoa durante el confinamiento, apuntan a esa dirección. Desde otro enfoque, centrado en la sociedad civil, espacios con futuro en común han creado alianzas entre sectores distintos de lo social para trabar un discurso capaz de tejer las diferentes reivindicaciones sociales y alinearlas con la Agenda 2030. 4. Retos para hacer de la Agenda 2030 la gran oportunidad. De lo expuesto se deduce una serie de retos para la Agenda sea esa gran oportunidad global, consensuada y participada, de renovación del contrato social con las lecciones que la pandemia ha dejado. Sin ánimo de ser exhaustivos y siempre como elementos sujetos a debate, destacaría los siguientes. 1.
Una agenda de este calado debe permanecer en estrecha conexión con los grandes elementos programáticos de un territorio y, por supuesto, con los instrumentos derivados de la iniciativa Next Generation de la Unión Europea. La desconexión podría dar lugar a claras disfunciones. 2. Es crucial definir estrategias de desarrollo sostenible que incorporen desde el primer momento instrumentos para evaluar y medir el progreso y el impacto, así como la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Para la definición de los retos es necesario disponer de un cuadro de mando donde se establezcan cuantitativa y cualitativamente las prioridades de actuación, la situación actual y los objetivos a conseguir, así como la contribución de los diferentes actores. 3. Definir retos país al estilo de las misiones europeas puede abrir líneas de desarrollo inclusivas. El Estado relacional y emprendedor despliega toda su potencialidad, no tanto haciendo como favoreciendo que los demás hagan. Y su papel, crucial, tiene más que ver con la búsqueda de sinergias multiplicadoras que con su ejecución directa, sin por ello desempeñarla cuando sea preciso. 4. Teniendo en cuenta el horizonte 2030 y la velocidad con la que discurren los acontecimientos, objetivos y las prioridades deben ser ambiciosos. No hay tiempo que perder. En el plano social vemos cómo las desigualdades alcanzan cotas que tensionan enormemente la propia democracia. En el terreno ambiental, la ciencia nos dice que queda atrás una década para evitar consecuencias desastrosas del cambio climático que comprometen la vida en el planeta tal como conocemos su realidad actual. No podemos permitirnos no tener ambición. Existe una oportunidad de acelerar la agenda en los territorios y ciudadanos y ciudades en transición justa. El reto demográfico, hojas de ruta de neutralidad climática, no son más que la puesta en acción de la Agenda 2030 que ya ha comenzado. Localizarla en los territorios, especialmente los que más pueden sufrir por la ineludible transición ecológica, es toda una oportunidad para el desarrollo de los mismos y para la creación de empleo de calidad. Lo contrario, obviar estos territorios supondría un riesgo de fracaso de la agenda y de la transición ecológica que no nos podemos permitir. En Cambiemos de Vida 2020, el pensador francés Edgar Morin se pregunta: ¿sabremos sacar lecciones de esta pandemia que se ha revelado un destino compartido por todos los seres humanos ligado al destino bioecológico del planeta? Y unas páginas más adelante afirma: la crisis en una sociedad desencadenada dos procesos contradictorios. El primero estimula la imaginación de la creatividad y la búsqueda de soluciones nuevas. El segundo puede traducirse en un intento de volver a una estabilidad anterior o en apuntarse a una salvación providencial. Intermezzo. Y vamos con Pablo José Martínez Osés, doctor en Relaciones Internacionales, colectivo La Mundial. La cooperación internacional descentralizada en tiempos de Agenda 2030. Los gobiernos descentralizados realizan acciones de cooperación internacional para el desarrollo desde hace décadas. España se convirtió en política pública de todos los gobiernos autonómicos de muchas ciudades grandes y pequeñas y de otras entidades locales a partir de mediados de los años 90, constituyendo aún a día de hoy una red de acciones públicas, políticas, tupida y diversa, que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de poblaciones en territorios externos a sus circunscripciones electorales. Cada día más gobiernos regionales y locales de todo el mundo crean departamentos y unidades para gestionar sus políticas de cooperación, pero la extensión y el alcance y vínculo estrecho entre iniciativa pública y participación social que se observa aquí desde hace 3 décadas constituye un hecho singular reconocido por organismos e instituciones internacionales especializadas en cooperación internacional. Euractiv 2018, OECD 2018, Martínez de Martínez Osés 2020. El factor explicativo principal de esta singularidad es precisamente el vínculo entre organizaciones sociales internacionalistas y las autoridades públicas de los gobiernos descentralizados, un vínculo derivado de las movilizaciones sociales que atravesaron las calles y plazas en 1993 y 1994 en demanda precisamente de políticas públicas de cooperación internacional simbolizadas en la reclamación del célebre 0,7%. En pocos años, en todos los gobiernos regionales y muchos locales se crearon departamentos, se promulgaron leyes y normativas, se destinaron partidas presupuestarias y se lanzaron campañas de comunicación y educación destinadas a explicar y a difundir las razones de tanto esfuerzo político. El vínculo estrecho se expresaba con la claridad de la ejecución
y de la nueva política que generalmente primaba su implementación a través de la mediación de organizaciones sociales, a través de convocatorias de subvenciones y programas. Las ONG ejercían de altavoz de las necesidades de comunidades y poblaciones en países y subsidiariamente realizaban proyectos de cooperación en centenares de países del llamado sur global. Durante 2 décadas, las políticas de cooperación descentralizada fueron vistas como una modalidad del sistema internacional de cooperación preeminentemente interestatal y cuyo centro normativo y regulador estaba en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Esta particularmente en el ámbito de la modalidad ha sido considerada como complementaria a las grandes políticas estatales de ayuda al desarrollo, reconociendo, eso sí, que se caracterizaban por un intercambio más horizontal y exclusivamente vinculado a las agencias políticas, agendas políticas de desarrollo local, con énfasis en el enfoque territorial que imponían las comunidades destino de la cooperación. Así trataban de diferenciarse de las políticas estatales de cooperación, a menudo mezcladas, sino interferidas por los intereses políticos y estratégicos propios de las políticas de exteriores de los estados. Aquel mundo entró en crisis al final desde la primera década del siglo XXI. La crisis financiera internacional y los efectos de las políticas de austeridad con que fueron respondidas por los gobiernos de toda Europa mostraron las costuras de los estados orgullosos de su nivel de desarrollo y bienestar, imponiendo limitaciones presupuestarias y reduciendo los recursos públicos de diversos ámbitos, comenzando por aquellos cuyo destino estaba lejos de sus fronteras. Ni siquiera las organizaciones sociales otrora demandantes de política consiguieron responder con eficacia a los impulsos con que los gobiernos de los países más enriquecidos trataban ahora de resolver la crisis interna, marcada por la creciente precarización, el aumento de la pobreza y la desigualdad internas, y el deterioro de los pilares básicos del estado de bienestar, al tiempo que el mundo sufre los efectos de una economía financiarizada, desbocada y desregulada sistemáticamente desde los tiempos del optimismo globalizador liberal, los efectos climáticos y los impactos en los ecosistemas de un modelo que sobreexplota los ciclos naturales se hacen cada día más evidentes y descontrolados. La contaminación del aire, el agua y la tierra, emisiones nocivas y ruidos comienzan a mostrar sus efectos en la salud pública, incendios en verano, huracanes e inundaciones sorpresivas, temperaturas extremas sin periodos de transición comienzan por fin a ser relacionados con un modelo de desarrollo basado en el crecimiento ilimitado que no tuvo en cuenta en su base material si presenta límites. Ese modelo de desarrollo desregulado, globalizador y sobreexplotador fue el modelo de desarrollo en el que surgió y dio sus primeros pasos la cooperación internacional. La Agenda 2030 aprobada en septiembre de 2015 es la agenda que cierra aquel periodo de optimismo desarrollista y procura una reorientación general de las políticas públicas y también de la cooperación, a partir de estos principios de sostenibilidad, equidad y multidimensionalidad de desarrollo. Por eso se titula Transformando nuestro mundo y recoge en lo esencial un diagnóstico crítico con los resultados de las políticas de desarrollo de las últimas décadas en términos de generación de desigualdades y de insostenibilidad ambiental. Señala al actual modelo de producción, comercialización, distribución y consumo de bienes y sugiere repartirlo de manera que mediante un cambio de paradigma se ponga en el centro a las personas y al planeta, midiendo sus progresos mediante una lógica multidimensional que supere la primacía económica sobre las cuestiones ambientales y sociales. La cooperación descentralizada dio de nuevo muestras de su particular dinamismo. En primer lugar, logró resistir a los procesos de desmantelamiento sistemático de la política que se vivió como respuesta a la crisis financiera por parte de las autoridades estatales. No solo se redujo el presupuesto público hasta el mínimo, también se desmontó públicamente la legitimidad de dicha política de enfrentar a nuestros pobres con los pobres de otros países. No había dinero suficiente para ambos. Efectivamente, para insistir en el desmantelamiento de políticas cuyo valor fundamental es la solidaridad, emergieron discursos criminalizadores de la actividad solidaria. Piénsese, por ejemplo, en los ataques que han recibido las acciones de salvamento marítimo, las rutas migratorias. El desmantelamiento programado también contó con el incesante activo del ámbito legislativo en los años oscuros, con una ley de racionalización de la administración que ponía en cuestión la competencia de las entidades descentralizadas en materia de cooperación internacional,
penal y con la denominada Ley Mordaza, que convertía en delito penal algunas de las acciones tradicionales de movilización social y presión ciudadana preferidas por el movimiento de solidaridad internacional de los años 90. En este difícil contexto, la cooperación descentralizada encontró fórmulas para mantener sus compromisos y evitar que se perdiera el aliento solidario. En segundo lugar, la cooperación descentralizada asumió con más agilidad y decisión los principios de la Agenda 2030, como muestra el hecho de que han sido los gobiernos regionales y locales quienes antes han elaborado y puesto en marcha estrategias para implementar la agenda en sus territorios, además de mecanismos para reorientar las políticas públicas en clave multidimensional. En términos generales, puede afirmarse que la Agenda 2030 llegó a los gobiernos a través de los departamentos y unidades encargados de la cooperación internacional, aunque los ODS no son ni mucho menos una agenda específica de cooperación. De hecho, el cambio de paradigma sobre el desarrollo que significó la Agenda 2030 establece una ruptura con las lógicas interestatales de entre países del norte y países del sur, acabando con aquel esquema de ayuda oficial según el cual los países que habían logrado alcanzar cuotas de bienestar y desarrollo elevadas destinarían una parte de sus beneficios a impulsar a aquellos otros países que aún tienen mucho cambio que recorrer. En términos académicos, hemos transitado de sociedades del bienestar a sociedades de riesgo global, de un mundo organizado interestatalmente a un mundo desorganizado transnacionalmente. Esta concepción nos permite identificar con más claridad los vínculos y las demandas comunes de los SURES, reconociendo que existen poblaciones excluidas de todas las latitudes, así como sectores privilegiados en cualquier lugar. Las problemáticas se entienden mejor atendiendo a dinámicas transnacionales que dan lugar a una economía financiarizada global, a impactos ambientales globales y a corrientes de opinión también transnacionales. De igual forma, el desafío es concebir soluciones y respuestas a dichas problemáticas que defiendan los territorios y sus poblaciones de estas dinámicas transnacionales. Y aquí llega el problema de fondo que enfrenta estos días la cooperación. Alentó la asunción de una agenda comprensiva y holística que pone el foco y apela a la transformación de los modelos de desarrollo en todos los territorios. Las metas ya no son el deber exclusivo de los países empobrecidos, sino que todos los países tienen metas que alcanzar respecto de sus propios modelos de desarrollo. La Agenda 2030 de la sostenibilidad no puede distinguir entre países más y menos desarrollados, sino que nos muestra con rotundidad que ningún país está adecuadamente desarrollado. Ningún modelo de desarrollo es extrapolable ni exportable, dado los límites materiales planetarios. No podemos aspirar a que los 7.000 millones de habitantes del planeta igualen el acceso al agua ni los niveles de vida que caracterizan nuestras sociedades porque no hay recursos materiales suficientes para todos. Oxfam et al. 2009, Stefan et al. 2015. Principalmente porque es el modelo con que hemos alcanzado esos niveles de vida el principal causante del desbordamiento de los ciclos planetarios. Los órganos rectores del Sistema Internacional de Cooperación tratan de resolver esta encrucijada ampliando la concepción de ayuda al desarrollo que ha regido al sistema durante décadas, estudiando cómo incorporar al concepto ayuda oficial del desarrollo A o D al cómputo de la financiación que se destina a otras cuestiones que no eran objeto de la política. Entre otros, se propone la incorporación de fondos para adaptación y mitigación del cambio climático y los destinados al mercado de emisiones que suponen transferencias entre países OECD 2019. De igual forma, se focalizan los esfuerzos de reforma de los sistemas de cooperación en la realización de inversiones financieras mediante múltiples participaciones en diversos vehículos de inversión en un intento de participar del circuito de economía financiera con propósitos de desarrollo. Estos intentos van dirigidos, quién sabe si tan ingenuamente como aparentan, a atraer la financiación privada hacia los objetivos de desarrollo como respuesta al desmantelamiento de la política financiada por impuestos y presupuestos públicos. En este difícil contexto, la cooperación descentralizada ha logrado resistir, no solo manteniendo en muchos casos la producción y reproducción de la política pública a pesar de las dificultades y la emergencia del discurso contrario a la misma, sino que ha comenzado a profundizar en los elementos discursivos más relevantes para su configuración como una cooperación con características propias que le otorgan un valor diferencial. Este valor diferencial se explica mediante 5 principios que han articulado el discurso común de la cooperación descentralizada: reciprocidad y horizontalidad de las relaciones, proximidad y participación ciudadana, redes con múltiples actores y vocación de trabajo multinivel, intercambios de experiencias y aprendizajes con enfoque
enfoque territorial y mejor anclaje en la política de valores de solidaridad, sin otras interferencias ni intereses propios que las políticas de exterior. Galante et al. 2020. Los esfuerzos actuales de la cooperación descentralizada se centran en desplegar estos principios en sus prácticas en un contexto en el que las estrategias vinculadas a la Agenda 2030 parecen haberse centrado en políticas domésticas, no logrando consolidar una nueva política de cooperación en el marco de una nueva agenda. De hecho, en España, el debate actual, en 2021, sobre la reforma del sistema de cooperación español se centra en la actualización legislativa largamente prometida y aún pendiente de un primer texto de anteproyecto de ley. Las motivaciones de esta reforma hablan de suscribir la política de cooperación al nuevo marco estratégico propuesto por Agenda 2030, pero se limitan, por lo conocido entonces, en 2021, a reforzar la denominada cooperación financiera reembolsable, proporcionándole mayor autonomía funcional y menos restricciones como las derivadas de asegurar que las inversiones estén orientadas al desarrollo sostenible. En materia de cooperación descentralizada, la reforma no parece tener previsto superar la misma en una modalidad particular del sistema complementario y subsidiario de las lógicas y estrategias estatales. Muy lejos, por lo tanto, de la cristalización legislativa de su valor diferencial y de su autonomía estratégica y práctica. Los diferentes desafíos para la cooperación descentralizada en el actual marco de la Agenda 2030 remiten a fortalecer en la práctica los principios que la diferencian, generando a partir de ellas una nueva política de cooperación coherente con los desafíos de la sostenibilidad, imponen a la visión del desarrollo y en consecuencia las prácticas derivadas de este nuevo paradigma. Difícilmente podrá reformarse ni reforzarse una política de cooperación que siga empeñada en la lógica propia de la ayuda, que impone límites por su mirada esquemática de cooperación entre países con diferentes niveles de desarrollo. Y por lo tanto, con la necesidad de recibir ayuda para igualar dichos niveles. Las transformaciones que impone la transnacionalización de las problemáticas invita a regenerar la política de cooperación a partir de una mirada cosmopolita y con un propósito renovado de participar y contribuir a un marco de convivencia global que garantice la reproducción y sostenibilidad de la vida. Martínez 2019. Y es la cooperación descentralizada precisamente por los principios que articulan su valor diferencial la que en mejores condiciones está de abordar esta urgente redefinición de la política de cooperación internacional. En este sentido, tras los efectos y algunos aprendizajes derivados de la pandemia del COVID-19, la cooperación descentralizada ha vuelto a dar muestras de su dinamismo y su compromiso para generar respuestas adaptativas en la nueva dirección. Algunas recientes, por ejemplo, que superan las limitaciones propias de un sistema de cooperación internacional interestatal que se ha demostrado muy débil y descoordinado, como por ejemplo la creación de un fondo conjunto de las comunidades autónomas para contribuir a la iniciativa COVAX para extender la vacuna en países sin capacidad financiera para acceder a los precios de mercado farmacéutico. Este tipo de iniciativa señala uno de los caminos preferidos y explorados por la cooperación descentralizada, la constitución de redes de cooperación que permiten y persiguen trascender la identificación regional o local de quienes cooperan y centran sus esfuerzos en lograr respuestas compartidas ante los desafíos comunes. Sin embargo, la redefinición de la cooperación descentralizada tiene aún pendiente avanzar para superar algunas de sus limitantes que su propia experiencia ha demostrado con contumacia y que se refiere tanto a los marcos estratégicos como al conjunto de prácticas que se han consolidado para reproducir la política, es decir, al marco instrumental de la política. En relación a los marcos estratégicos sobre los que se define y opera la cooperación descentralizada en los últimos años, se aprecia un elemento de empeño discursivo para adoptar la Agenda 2030 como referencia internacional. Esta adopción razonable por motivos de actualidad debería conllevar una revisión de los postulados de desarrollo de profundidad, apostando por nuevos elementos de representaciones del mismo en clave multidimensional. Flagworth 2017. Estos postulados sobre el desarrollo son relevantes en la medida en que también definen las acciones propias de la cooperación, dado que la Agenda 2030 está siendo interpretada de diferentes maneras en función de su mayor o menor carácter transformador de las políticas públicas. La Mundial y IET 2019 pueden observarse adopciones continuistas
constitutivas de continuidad que prácticamente se limitan a incorporar referencias a la misma sin modificar ninguno de los parámetros que constituyen una política. En este sentido, se realizan denodados esfuerzos para justificar políticas de funcionamiento como orientadas o alineadas con los ODS, sin realizar revisión alguna de las mismas. Hay administraciones, probablemente la mayoría de ellas, que adoptan una visión proyectista de la Agenda 2030 y los ODS, a resultas de la cual crean departamentos, unidades y programas que realizarían acciones destinadas a cumplir las metas que conviven con el resto de políticas como una más, sin influir en revisar la definición del conjunto de políticas a la luz de los principios de la Agenda 2030. Por último, hay ejemplos que responden a una visión transformadora de la Agenda 2030 que tienen en común la aplicación del enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, CPDS, Martínez Rosés y Gil Paino 2020, que supone la transversalización efectiva de los principios de sostenibilidad, equidad y bienestar multidimensional en todas y cada una de las políticas públicas. La transversalización de dichos principios en la política de cooperación de los gobiernos descentralizados sugiere la oportunidad de fortalecer sus experiencias a la hora de superar las lógicas interestatales norte-sur y reforzar la política en términos de asociacionismo y redes transnacionales de actores múltiples que tengan en común el propósito de contener los efectos negativos de las dinámicas transnacionales en las sociedades, los territorios y la vida. Esta cuestión está íntimamente ligada a la estrecha vinculación entre organizaciones sociales y administraciones públicas, que es una de las fortalezas fundamentales que está en el origen de la cooperación descentralizada, como se mencionó al principio de este artículo. Por otra parte, el marco instrumental con que se ha desarrollado la política de cooperación descentralizada ha presentado algunos problemas que han sido detectados hace tiempo y forman parte del debate permanente entre todos los actores que participan directamente en la política, la preeminencia del instrumento del proyecto que está aún determinando y limitando muchas de las opciones del trabajo más transformador, llegando a conocerse el sistema como proyectando en alusión a la centralidad del instrumento de la política. Con frecuencia se afirma que la imposición de las lógicas derivadas de la adopción del marco lógico y los formularios de programas y subvenciones limita la capacidad de transformación que posteriormente describen las relaciones entre organizaciones sociales y administraciones públicas en el norte y en el sur globales. Más aún, cuando estas lógicas instrumentocéntricas consolidan el predominio de las necesidades financieras, legales y de justificación del extremo donante sobre las demandas y soluciones de las comunidades beneficiarias que articulan teóricamente las finalidades de las políticas. En este sentido es imprescindible superar estas limitantes mediante instrumentos más flexibles y estratégicos que permitan resolver las necesidades en materia de rendición de cuentas, pero que primen su adopción y adaptación en los contextos y realidades estratégicas y finalistas de la cooperación. Es muy importante liberar la actual presión normativa que existe sobre la política, tanto por las limitantes que supuso e impuso la ley de racionalización de la administración pública sobre las competencias propias de las entidades locales, como sobre todo por el suficiente desarrollo reglamentario de la ley de subvenciones respecto de las justificaciones de gasto realizado en el exterior. Ambas cuestiones ocupan buena parte de la carga administrativa de cuerpos técnicos de la administración y centralizan la interlocución entre administración pública y sociedad civil, reduciendo notablemente el espacio para la interlocución y la colaboración más coherente con la política de cooperación. Por último, no menos importante, la necesidad de reactivar redes de apoyo social a la política de cooperación. Lo cierto es que se trata de un sector envejecido y con ciertas inercias endogámicas, muy probablemente a consecuencia de un proceso de racionalización y profesionalización mal encaminado. Hoy en día, las generaciones más jóvenes no se movilizan a favor de un discurso internacionalista solidario como lo hicieron hace 30 años. Sus preferencias están en la lucha contra la precariedad laboral y las dificultades que viven en sus procesos emancipatorios. Pero también se observan movilizaciones muy importantes de carácter político solidario, al menos en un ámbito del feminismo, la ecología y las migraciones. El mundo de la cooperación a menudo piensa en cómo atraer estos actores y sectores más dinámicos, cuando la realidad indica que debe ser la cooperación
la que transite desde una política basada en visiones obsoletas del desarrollo de los países y excesivamente determinada por una tecnificación y un lenguaje difícilmente comprensibles por quienes aspiran a movilizarse para demandar transformaciones sociales. Y con eso tendríamos este texto que hemos hecho de la cooperación internacional descentralizada en tiempos de Agenda 2030 de Pablo José Martínez Osés. Antes teníamos a Cristina Monge La Sierra con retos para hacer de la Agenda 2030 la gran oportunidad, y teníamos a Javier Cortés Fernández con No vivimos una era de cambios, vivimos un cambio de era. Ayer, evidentemente, si alguien ha llegado hasta aquí y no vio el programa de ayer, pues evidentemente esto es un combo de dos partes, de dos piezas, como es el tema de ayer y el tema de hoy sobre la Agenda 2030. Y como dijimos ayer, en medio, como si fuera un relleno del bollo priñao, pues tenemos el hecho de que ¿alguien ha entendido algo de estos tres artículos? Podéis dejarlo en comentarios si llegáis hasta aquí. Tanto del primero, del segundo, del tercero. Están hablando politiqués. Esta situación de la Agenda 2030, que mucha gente solamente entiende lo que es la Agenda 2030 a través de los obsesivos conspiranoides que tratan de transmitir una realidad ligada a los protocolos de los sabios de Sion y muchas otras conspiraciones que mejor no decir. La única que diré, por ejemplo, los terraplanistas. Sí, existen los terraplanistas todavía. Incluso tumban canales como el de Puta Tierra Plana, el amigo Sergio Confi, que se vio arrastrado al lodo de la desaparición cuando metieron una serie de strikes, bueno, gente de mal vivir. Por tanto, estas conspiraciones y estos dogmas de lo magufo siguen estando ahí y han incorporado la Agenda 2030 en una dialéctica de lo que las élites quieren, de lo que los grandes capitostes, los Rockefeller, los Rothschild, la corporación de Davos, el Club Bilderberg, la Trilateral, todas estas relaciones que fueron bastante famosas en el siglo XX y que en parte han permeado el siglo XXI con otras configuraciones, otras realidades, pues tratan de establecer el hecho de que la Agenda 2030 busca tu pobreza, busca tu destrucción, busca tu desesperación, busca rebajar la población mundial, el decrecimiento, que está ligado al texto del Club de Roma, pero es un club privado, en 1972, los límites del crecimiento, con lo cual, fondo de conocimiento y de pensamiento en todas las vertientes, claro que hay. Pero eso no significa que las élites, los gobiernos, las realidades institucionales estén en esa derivada porque adoptaron la Agenda 2030. El problema es ese: definir, defender y exponer ante el mundo qué es la Agenda 2030 y hacerlo de manera ordenada, lógica, para que toda la ciudadanía, de manera sencilla, aunque no tratándolo de estúpidos, claro está, puedan hacer frente al hecho de la necesidad, no solamente de los objetivos del milenio, que fueron fracasados, sino también su sucesora, que es esta Agenda 2030, en la que podemos encontrar discursos, cuando se aprobó, incluso antes de la Agenda del Milenio, podemos encontrar a gente de todos los espectros, de todos los países, del norte, del sur, de la izquierda, de la derecha, hablando en favor de estos instrumentos. Y que tienen un fondo, un pozo, como decía ayer, en la segunda mitad del siglo XX, en estudios muy sesudos, en proyectos que gente muy insignificante y también insigne, las dos, importante y no muy no importante, han ido tejiendo acerca de la realidad en la que vivimos. Y es multidimensional, multiforme y multiactor. Por tanto, hay que darle una oportunidad, no a la propia agenda, sino a querer comprender la agenda. Y si cuando la comprendes, pues no estás de acuerdo, di dónde. Porque, claro, más que un objetivo en sí mismo, la agenda es una herramienta, es un instrumento.
Lo mismo que comentamos en el momento que se hizo el conversatorio con Irving Gatel, el capitalismo en realidad no es una ideología, es una herramienta, es un instrumento. Y por eso tiene dificultad a la hora de comprender esos ataques como si fuera, ciertamente con los sesgos y las falacias, la falacia del hombre de paja, en la que se dice lo que es supuestamente la economía capitalista o lo que es la Agenda 2030 y se ataca no a la realidad, no a la real Agenda 2030, sino a ese constructo, a ese hombre de paja que se ha construido y que la gente en teoría ha interiorizado. No creo que nos dé mucho tiempo para hablar de la falacia del falso escocés, aquella que, bueno, si hay un escocés que no toma whisky por la mañana, entonces ese no es un escocés auténtico. ¿Mm? Y por tanto, el socialismo que se hizo en la época de los años 50, 60, 70, 80, en la etapa de la Europa central y oriental, como cayó y se fue a la verga, pues entonces eso no es auténtico socialismo, ni comunismo. Y simplemente porque fracasó. Por tanto, estas falacias, estos sesgos, influyen a la hora de la mala percepción de la Agenda 2030 que hemos tratado de establecer con estos tres textos que hemos comentado hoy y lo que hicimos ayer. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.